Hola, soy Emilio Rodas, estudiante de Turismo Internacional de la Universidad de Anáhuac Cancún, y hoy les voy a explicar algunos aspectos jurídicos en la legislación de las empresas turísticas. Quiero empezar este video contándoles que antes de comenzar este curso de legislación para empresas turísticas, siempre veía el derecho como algo importante, pero no tan atractivo como para estudiarlo a profundidad. La verdad, lo veía como un asunto un poco aburrido para estudiar. Con ese antecedente, cuando me enteré que tenía que cargar una materia de derecho, honestamente sentí algo de miedo y dudas. Incluso una mañana estaba conversando con mi padre sobre mis expectativas de esta asignatura y le decía que para mí no tenía mucho sentido estudiar algo de derecho si lo que yo estudio es turismo. Me imaginaba que tendría que pasar horas leyendo sobre temas jurídicos que en su momento, como dije, me parecían aburridos. Mi padre lo único que me dijo fue que estudie y que seguro en el proceso iría encontrando el sentido. Y así fue. Mi mente ignorante frente al tema me generó una expectativa falsa y cuando empecé a leer el contenido de la materia me di cuenta que el derecho tiene una enorme relación con el turismo. Pues cuando hablamos acerca de la industria turística, estamos hablando de una industria que en el año 2019 llegó a un pico de 1.466 miles de millones de dólares en ingresos por turismo internacional en el mundo. El turismo es uno de los sectores que integra la economía global. Esto significa que es una industria muy poderosa, que abarca un sinnúmero de empresas de hotelería, de aviación, de restauración, transporte, agencia de viajes, así como toda actividad que se pueda relacionar directa o indirectamente al turismo. El sector turístico es uno de los sectores más importantes en la economía de cada país, pero como toda industria importante al comienzo, tuvo un crecimiento considerablemente acelerado por el hecho de que no existía un mecanismo que lo regule. Debido a esto nacen las leyes turísticas y lo que con el paso del tiempo se ha convertido en los cimientos del turismo para varias naciones. En este punto es cuando me topé con la primera relación entre el derecho y el turismo. En lo personal, me gusta mucho el mundo de los negocios. Cuando empecé a estudiar mi carrera, lo hice no con el fin de graduarme con las capacidades para trabajar en cualquier empresa relacionada al turismo, sino con el fin de graduarme con las aptitudes para poder administrar o dirigir una empresa turística o incluso crear una desde cero. De ser este el caso, esta materia literalmente me ha dado las bases legales que necesitaría para poder crear dicha empresa. Para explicarme de una mejor manera, aquí va un ejemplo. Digamos que al graduarme decido crear una agencia de viajes de turismo especializado en mi país, Ecuador. Para hacerlo, primero tendría que crear una sociedad mercantil en base a las características de la empresa que quiero formar. Esto por el hecho de que requeriría de inversionistas para sacar a flote la empresa. Según el diccionario de la RAE, una sociedad mercantil es una agrupación comercial de carácter legal que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros. Básicamente es un ente legal por el cual un grupo de dos o más personas puede juntarse para representar una empresa mediante un contrato que otorga a ese ente los mismos derechos y obligaciones que tiene la persona física. Es decir, una sociedad debe contar con objeto social, que son las actividades que va a realizar, domicilio, capital, una organización administrativa, o sea, determinar si es supervisada por un gerente, una asamblea, consejo, etc. Un nombramiento de los integrantes y apoderados de la sociedad y vigilantes y auditores. Para conciliar la formación de esta sociedad legalmente, debe existir un contrato de por medio que determine los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros y de la sociedad en sí frente a la ley. Y por otro lado, la sociedad debe solicitar los permisos de funcionamiento respectivos. En el caso de Ecuador, se requiere un certificado de registro de turismo en la clasificación correspondiente y un permiso de funcionamiento para negocios turísticos. El objeto social de esta empresa hipotética podría ser la organización y planificación de viajes adaptables al capital del cliente, quien reciba atención personalizada con reserva de hoteles, vuelos, actividades y tours completos ideados en base a su presupuesto. Para brindar estos servicios se requiere de personal capacitado en cada área administrativa y de servicio al cliente, como marketing, contabilidad, ventas y por el otro lado alianzas comerciales con otras empresas especializadas como aerolíneas, hoteles, guías turísticos, etc.
La empresa tiene la obligación de relatar un contrato laboral especificando los términos y condiciones que acuerda con cada una de las empresas o personas con las que pretende colaborar. Este contrato es básicamente un documento que especifica la relación, derechos y obligaciones de la empresa frente al colaborador y viceversa, las obligaciones del colaborador frente a la empresa. Todo siempre en base a los derechos de trabajo que tiene el colaborador, como son el sueldo, el salario, puesto, utilidades, herramientas de trabajo, lugar de trabajo, días de descanso y vacaciones. Ahora, imaginémonos que quiero crear la misma empresa, pero en México. La verdad no cambia mucho el panorama respecto a la constitución de la sociedad. En este caso tendríamos que regirnos a las bases que expresa la Ley General de Turismo de México y a su reglamento. El objeto de estos dos documentos es principalmente formular, determinar, regular las reglas, normas, mecanismos y procedimientos para la realización de una actividad turística sustentable, equilibrada y en beneficio social para todas las personas mexicanas y extranjeras dentro del territorio nacional, así fomentando la inversión pública, privada y social en la industria turística. Toda actividad de la empresa sería monitoreada por la Secretaría de Turismo. En este caso, una de las alianzas comerciales que sería súper inteligente incorporar en la empresa es el Tren Maya. Este proyecto está previsto para ser inaugurado en el año 2023 y debido a la magnitud y la facilidad de movilización que brindaría dentro de la península de Yucatán, sería importante incluirlo en los paquetes turísticos de esta hipotética empresa. Por ejemplo, una opción del servicio de esta empresa podría ser la planificación de tours para conocer las zonas arqueológicas de la península, utilizando como medio de transporte el tren en lugar de autobuses privados o transporte público, como sería ahora. De esta manera se retira al cliente del hotel, se lo transporta a la estación más cercana y con los servicios de la empresa el cliente tendría un itinerario detallado o simplemente indicaciones para que pueda movilizarse correctamente dentro de la ruta del tren. Por supuesto, esto simplemente es una idea, ya que la construcción del Tren Maya fue suspendida por un juez debido a la falta de permisos ambientales. Sin más, muchas gracias por su atención y espero haberme explicado de la mejor manera. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.